请看以赛亚书28章。 Veamos Isaías capítulo 28. 请看以赛亚书28章 Isaías capítulo 28, 第1节到第4节。 versículo 1 a 4. 以赛亚书28章第1节： Isaías capítulo 28, versículo 1. 祸哉以法莲的酒徒，住在肥美谷的山上，他们心里高傲，以所夸的为冠冕，犹如江蚕之花。第2节： 2. 看哪，主有一大能大力者，像一阵冰雹，像毁灭的暴风，像仗义的大水。他必用手将冠冕摔落于地。第3节： 3. 以法莲高傲的酒徒，他的冠冕必被踏在脚下。第4节： 4. 那柔美江蚕之花，就是在肥美谷山上的，必像下令以前出熟的无花果，看见这果的就注意，一到手中就吞吃了。各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 今天下午我们想根据这一段圣经，来跟大家学一学祸哉以法莲的酒徒这个题目。 Esta tarde vamos a compartir juntos el tema Hay los hebreos de Efraín a través de este pasaje bíblico. 从以赛亚书第28章开始，一直到35章为止，一共计有6个灾祸。 A partir del capítulo 28 de Isaías hasta el capítulo 35 se registran 6 calamidades o 6 ayes. 而每一个灾祸的最前头都是用祸灾做起头。 Y el comienzo de cada calamidad comienza con la palabra ay. 表示这个结局绝对是不好的。 Esta palabra ay significa que el final será desastroso 我们应该引以为戒的。 y que nosotros debemos tomar estos casos como referencia y como advertencia. 那么一般认为，以赛亚先知传达这个警告，应该是在南朝犹大国西西家作王的时代。 Generalmente la gente cree que esta amonestación que produjo el profeta Isaías fue hecha en los años del reinado del rey Sedequías. 当时北朝以色列国很可能已经被亚述所灭。 En ese momento era muy probable que el reino de Israel había sido destruido por Asiria. 因此，第一个祸灾是用以法莲的酒徒做例子的。 Es por eso que la primera calamidad o el primer ay es del caso de Efraín. 目的是要警告南边的犹大国。 Y esto es para poder advertir y amonestar al reino del sur, que es Judá. 在旧约圣经里面，以法莲就是指着北朝的以色列国。 En el Antiguo Testamento, Efraín simboliza o representa al reino del norte, Israel. 为什么呢？ ¿Por qué? 有3个理由。 Hay 3 razones para esto. 第一个理由， La primera razón, 因为当年雅各将去世之前， porque en su momento, antes de que Jacob falleciera, 特别立约瑟的儿子以法莲做以色列的长子。 puso como primogénito a Efraín, hijo de José. 代表以色列12个支派。 Y este primogénito representaba a las 12 tribus de Israel. 第二个理由， La segunda razón, 当以色列国分裂为南北朝的时候， cuando el reino de Israel fue dividido en norte y sur, 以法莲支派是归属于北边的以色列。 Efraín pertenecía al reino del norte. 第3个理由， Y la tercera razón, 北朝以色列国的第一个带领者耶罗波安王更是以法莲人。 el primer rey del reino del norte, que es Israel, fue Jeroboam, quien era de la tribu de Efraín. 所以后来旧约圣经就常常把以法莲、以色列、撒玛利亚并列。 Es por eso que luego de ese hecho, en la Biblia siempre menciona juntos a Efraín, Samaria e Israel. 请参考何西阿书。 Veamos Oseas
何西阿书第7章 Oseas capítulo 7, 第1节， versículo 1. 何西阿书7章1节， Oseas capítulo 7, versículo 1. 7章1节。 7:1. 我想医治以色列的时候，以法莲的罪孽和撒玛利亚的罪恶就显露出来。他们行事虚谎，内有贼人入室偷窃，外有强盗成群骚扰啊！在这里就把以色列、以法莲、撒玛利亚并列了。 Veamos que en este versículo se mencionan juntos Israel, Efraín y Samaria. 表示3个所指的都一样。 Esto significa que estos 3 lugares se refieren al mismo lugar. 都可以代表北方的以色列国。 Estos 3 nombres representan en conjunto al reino de Israel. 而当时北方的以色列国就是以撒玛利亚为首都。 Y en ese momento el reino de Israel tenía como capital a Samaria. 撒玛利亚原来是一个山， Samaria era originalmente un monte. 高450公尺。 Tenía 450 metros de altura. 这个山冈不仅是位居在战略的要地了， Este monte no solamente está ubicado en un lugar estratégico de guerra, 而且还居高临下，视野非常宽广。 sino que desde este monte se podía ver con claridad todo el panorama. 它的风景非常漂亮， También tenía una vista hermosa 它的四围被山谷团团环绕着， y estaba rodeado de otros valles y montes. 而这个山谷当中开满了各式各样的花朵， Y en estos valles había flores muy hermosas y de diferentes variedades. 就好像特别为这个山冈来加上华丽的冠冕一样。 Estas flores eran como una corona que se puso para este monte. 而当时的撒玛利亚城就兴建在这样一个肥美的山谷上面、山冈上面。 Y la ciudad de Samaria estaba sobre este monte hermoso. 难怪当时以色列百姓常常用撒玛利亚来做夸口。 Es por eso que en ese momento los israelitas siempre se jactaban de poseer tal ciudad. 他们认为这个城非常坚固， Creen que ellos creían que la ciudad de Samaria era una ciudad fuerte 而且非常漂亮， y era una ciudad hermosa. 应该不会有问题的。 Y creían que no iban a padecer ningún tipo de calamidad. 尤其是到耶罗波安第2作王的期间， Especialmente en el reinado de Jeroboam II, 北边的以色列国曾经繁华一时， el reino de Israel era muy próspero, 经济很不错。 tenía buena economía 这个假象更让他们高枕无忧啊！ y esta falsa imagen hacía que ellos se sintieran en paz. 可惜的是，好景不长啊！ Sin embargo, esto no duró por mucho tiempo, 怎么想也想不到，神的刑罚突然来到了。 porque de un día para el otro cayó el castigo de Dios. 这个华丽的冠冕很快的就变成僵残的花朵了。 Esta corona hermosa se convirtió muy pronto en una flor que estaba a punto de marchitarse. 神用那个大能大力的手把它摔在地上， Dios destruyó por completo a esta ciudad. 它的结局不仅是人民变成敌人的阶下囚，变成囚犯了。 El final de los israelitas no solamente es ser rehenes de los enemigos, 整个撒玛利亚城就好像那个夏天初熟的无花果， sino que toda la ciudad de Samaria era como una higuera del verano. 一下子就被敌人发现了。 Fue descubierta muy pronto por los enemigos 很快就被整个吞吃掉了。 y fue destruida por sus enemigos. 这是眼睁睁的事实啊。 Esto fue una realidad histórica. 那么这个悲惨的下场，当时所有的以色列百姓都非常清楚的， Y todos los israelitas tenían muy en claro este final, 因为他们亲眼看见了。 porque lo vieron con sus propios ojos. 于是以赛亚先知才首先引用这个实例来警告南边的犹大国。 Es por eso
que el profeta Isaías utilizó este ejemplo para advertir al reino del sur, Judá, 希望他们不要重蹈覆辙啊。 para que ellos no siguieran los pasos de Israel. 那么问题是，北边的以色列国为什么会遭此不幸呢？ Entonces pasemos a analizar por qué Israel pasó por estas calamidades. 原因有很多。 Hay muchas razones. 如果我们查考圣经，不难发现，当时以色列百姓犯了很多的罪啊。 Si nosotros estudiamos la Biblia, no nos va a ser difícil descubrir que en ese momento los israelitas pecaron mucho contra Dios. 不过，以赛亚先知在这里只提到一个最根本的问题， Sin embargo, el profeta Isaías en este capítulo mencionó un problema básico, 就是醉酒。 que es la embriaguez. 以赛亚先知用酒徒来形容当时的以色列百姓。 Isaías describió a los israelitas como si fueran unos ebrios. 今天如果有一个人被称为酒徒那请问那个人还会有什么前途呢？ Si en la sociedad actual una persona es considerada ebria, entonces sabremos que esta persona no tendrá éxitos en el futuro. 当然没有的。 No tendrá éxitos 我 de 们想想 ninguna 看 manera. Pensemos, 如果一个人整天喝酒喝得醉醺醺的， si una persona se pasa todo el día tomando, 请问他还能做什么呢？ ¿qué más podrá hacer? 他不但不能做什么， No solamente no podrá hacer nada, 而且常常会因酒误事的， sino que va a causar muchos problemas. 甚至会自害害人的， No solamente se va a lastimar a sí mismo, sino que también a los 不 demás. 是吗？ ¿No es así? 所以醉酒对人来说绝对不是一件好事， Entonces la embriaguez no es para nada bueno a los hombres. 这种是神不会高兴的， Y es algo que detesta Dios. 还会惹神发怒， Y es algo que provoca la ira de Dios. 会给自己招来很多的祸患。 Y también es algo que trae consecuencias adversas a uno mismo. 这绝对是真的。 Y esto es verdad. 那今天在肉体上是这样，在灵性上也一样的。 Esto no solamente acontece en nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo carnal, sino también en nuestra vida espiritual. 其实当时以色列百姓最重要的问题，不是在肉体上醉酒， En realidad, el mayor problema de los israelitas no fue embriagarse físicamente, 而是在灵性上喝醉了。 sino que estaban ebrios espiritualmente. 他们不是在肉体上做酒徒啊， Ellos no solamente eran ebrios, personas ebrias, 最重要的是在属灵上、信仰上做的酒徒了。 sino que también eran ebrios en la espiritualidad. 那这种灵性上的醉酒，虽然用肉体的眼睛很难去察觉出来的， Esta embriaguez espiritual es muy difícil de detectar con nuestros ojos carnales, 但是它却相当厉害哦。 pero es una situación muy crítica. 能够让我们的灵命置于死地啊，而且不知道。 Puede hacer que nosotros perdamos nuestra vida espiritual sin que nosotros lo percatemos. 那么到底他们是怎么样在灵性上醉酒呢？ ¿Y cómo entonces hicieron los israelitas para embriagarse espiritualmente? 在这里主要提到两点。 En este capítulo menciona dos puntos. 第一点， El primero, 我们请再看回来以赛亚书28章， volvamos a Isaías capítulo 28. 请再看回来以赛亚书28章的第一节。 Isaías capítulo 28, versículo 1. 28章第一节， 28:1. 或在以法莲的酒徒，住在肥美谷的山上，他们心里高傲，以所夸的为冠冕，犹如江蚕之花。好，第一点是他们心里高傲，常以所夸的为冠冕。 Lo primero es que ellos tenían soberbia y se jactaban de la corona que tenían. 真的，如果一个人喝醉了，他所说的话，多半都是在夸口。 Esto es verdad, porque una persona ebria, cuando habla, se jacta de sus propios éxitos. 你看那个喝醉酒的酒徒，常常是傲气十足的，一直拍胸膛，我怎么样，我怎么样哦。 Muchas veces los ebrios mencionan sus propios méritos y éxitos en la 这是 sociedad. 醉酒的一大特征，一大特征啊，特点。 Y esto es una característica fundamental de los ebrios. 真的，人一旦醉酒，不知道天高地厚的。 Una persona cuando se embriaga no sabe cuáles son los límites.
而人一旦不知道天高地厚，他就会唯我独尊。 Y cuando una persona no sabe cuáles son sus límites, se cree todopoderoso 他心中就不会有神， y no va a tener a Dios en su corazón. 他目中也不会有人的。 Y tampoco le importan los hombres. 今天在肉体上是啊，灵性上也一样的。 Esto pasa en nuestro cuerpo físico, pero también en nuestra vida espiritual. 只是这种酒今天不是那个超级市场卖的那个葡萄酒、红酒、白酒，不是这个的。 Solo que la embriaguez espiritual no se provoca por el vino tinto, el vino blanco, 这种酒是在指着人的各种现实的成就。 sino que es provocado por los diferentes éxitos del hombre. 哎，这种成就会好像花冠一样，把人团团围住的。 Este tipo de éxitos rodean al hombre como si fueran una corona, 好像一个人戴上那个华丽的冠冕一样哦。 como si esta corona estuviera sobre la cabeza de este hombre. 这个冠冕一戴上去，人就不一样啦。 Y cuando esa corona está puesta sobre la cabeza del hombre, ese hombre se siente diferente. 人就会醉在其中而洋洋自得。 Ese hombre se jacta de sí mismo y de sus propios éxitos. 最后啊，好像那个井底之蛙，青蛙掉到井里面都不知道。 Y ni siquiera sabe que está metido en un gran problema. 真的，今天如果一个人哦，两袖清风，一无所有哦，我看这个人想骄傲也骄傲不起来了。 Pero veamos el caso contrario. Si una persona no tiene nada, entonces no va a tener de qué jactarse. 今天人为什么会骄傲？ ¿Por qué el hombre se enorgullece hoy? 最主要是有现实的成就。 Por los éxitos actuales y por los éxitos palpables. 因为我有你没有的东西， Porque yo tengo lo que vos no tenés. 我有知识你没有啊， Yo tengo conocimientos y vos no. 我有学问你没有啊， Yo tengo un cierto nivel académico y vos no. 我有地位你没有， Yo tengo cierta posición en la sociedad y vos no. 我有很多钱你没有， Yo tengo mucho dinero y vos no. 我有大房子你没有， Yo tengo una casa muy lujosa y muy grande, 我 pero 有 vos 好 no. 车子你没有。 Tengo un coche muy bueno y vos no. 这些物质上的东西常常会让人沉醉在里头。 Todas estas cosas materiales hacen que los hombres se sientan aturdidos. 这个时候，他的心里面自然而然就会高傲起来哦。 Y en este momento el hombre comienza a enorgullecerse o a jactarse. 哎呀，你看哦，那个讲起话来就不太一样哦。 Y podemos notar su orgullo por medio de sus palabras, 哎，走起路来也不太一样。 por medio de su andar. 这时候他总认为我自己是比别人高一等的。 En ese momento esta persona siempre se cree en un grado superior a los demás. 然后他就会认为神也没有什么啦。 Y tampoco considera que Dios es gran cosa, 哎，你拜神拜到最后也不过这样而已啊。 porque cree que las personas que adoran a Dios no tienen mejores éxitos 于 que 是 él. 这些东西会成为他的夸口， Entonces todas estas cosas materiales se vuelven jactanciosas para él. 甚至于会成为他的倚靠。 Y esta persona confía demasiado en estas cosas 其实 materiales. 圣经说这一切是从神领受的哦。 Pero en realidad nosotros sabemos que en la Biblia nos dice que todas estas cosas materiales nos fueron dadas por Dios. 先看哥林多前书， Veamos 1 de Corintios. 哥林多前书第4章， 1 de Corintios capítulo 4, 哥林多前书第4章第7节， versículo 7. 哥林多前书4章第7节1 de Corintios capítulo 4, versículo 7. ，4章7节， 7. 使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？其实我们所有的一切都从神领受的。 Todas las cosas que nosotros tenemos lo recibimos de Dios. 保罗说，既然是领受的，那有什么可以夸口的呢？ Y Pablo dijo, si todo lo hemos recibido, entonces ¿de qué nos jactamos? 但是人常常会忘记啦。 Lo que pasa es que el hombre siempre se olvida de esto. 人常常会忘记自己永远只不过是一个尘土所造的人而已哦， El hombre siempre se olvida de que en realidad está hecho de barro. 绝对不可能成为神的。
y nunca va a poder ser Dios. 因此，当一个人高傲起来的时候，他会忘记神呐、 Entonces, cuando una persona tiene soberbia y orgullo en su corazón, se olvida de Dios. 更不懂得要归荣耀给神。 Y no hablemos ni siquiera de glorificar a Dios. 那这种人在神的眼中不是酒徒是什么？ Y este tipo de personas en los ojos de Dios no son más que ebrios, 他已经沉醉在自己的成就当中而浑然不知啊！ porque se embriagó con sus propios éxitos y no se da cuenta de 哎， ello. 当时的以色列百姓就是这样， Y esto es lo que le sucedió a los israelitas de ese momento. 后来的犹太人也一样。 Lo mismo con los israelitas del reino de Judá. 我们现在看看现在世界上的人更是如此。 Y podemos ver esta misma situación repitiéndose en cada uno de los hombres de la 第二 sociedad. 点， Segundo punto. 请看阿摩司书， Veamos el libro de Amós. 阿摩司书第6章 Amós capítulo 6, 第1节， versículo 1. 请看阿摩司书第6章第1节， Amós capítulo 6, versículo 1. 在旧约的小先知书， Es uno de los libros de pequeños profetas. 阿摩司书6章1节， Amós capítulo 6, versículo 1. 国为列国之首，人最著名，且为以色列家所归向，在西安和撒玛利亚山安逸无虑的诱惑了。第2节， Es 2. 你们要过到尼甲查看，从那里往大城哈马去，又下到非利士人的加特，看那些国比你们的国还强吗？境界比你们的境界还宽吗？第3节， 3. 你们以为降祸的日子还远呢？坐在位上进行强暴。第4节， 4. 你们躺卧在象牙床上，书生在塔上，吃群中的牛羔，棚里的牛犊。第5节， 5. 弹琴鼓瑟，唱消闲的歌曲，为自己制造乐器，如同大卫所造的。第6节， 6. 以大碗喝酒，用上等的油抹身，却不为约瑟的苦难担忧了。其实，当北边的以色列国还没有灭亡之前，神就先差遣先知阿摩斯去警告过他们了。 En realidad, antes de que el reino de Israel se destruyera, Dios había enviado al profeta Amós para amonestarlos. 因为当时正好是耶罗波安第2作王的期间， Porque en ese momento estaban en plena etapa del reinado de Jeroboam II. 那个时候北边的以色列国兴盛啊， En ese momento el reino de Israel era muy próspero 民间太平啊， y había paz en toda la sociedad 经济繁荣啊。 y tenían buena economía. 但是问题是一生是罪的以色列百姓，怎么可能有这样的成就呢？ Pero ¿cómo pudieron los israelitas tener este tipo de éxitos? 圣经很清楚告诉我们， La Biblia nos dice claramente 不是因为以色列百姓有什么善行啊， que ellos tuvieron este tipo de éxitos no por sus buenas obras, 乃是因着神怜悯他们哦。 sino por la misericordia de Dios. 先看列王记下， Veamos Segundo de Reyes, 请看列王记下14章， Segundo de Reyes capítulo 14, 列王记下14章 Segundo de Reyes capítulo 14, 23节， versículo 23. 列王记下14章23节， Segundo de Reyes capítulo 14, versículo 23. 14章23节。 14, 23. 犹大王约阿斯的儿子亚玛谢15年，以色列王约阿斯的儿子耶罗波安在撒玛利亚登基做王41年24节。 24. 他行神眼中看为恶的事，不离开尼巴的儿子耶罗波安，使以色列人陷在罪里的一切罪。25节， 25. 他收回以色列边界之地，从哈马口直到亚拉巴海，正如主以色列的神借他仆人加特西弗人亚米泰的儿子先知约拿所说的。26节， 26. 因为神看见以色列人甚是艰苦，无论是困住的、自由的都没有了，也无人帮助以色列人。27节， 27. 神并没有说要将以色列的名从天下涂抹，乃借约阿斯的儿子耶罗波安拯救他们。为什么当时以色列百姓能够复兴，是因着神怜悯他们呢？ El reino de Israel pudo rehabilitarse por la misericordia de Dios. 不是因为他们有什么好表象的，
no por las buenas conductas que ellos sabían, 结 que 果没有 ellos 想到， tenían. 以色列百姓竟然在平安当中堕落。 Pero impensadamente el pueblo de Israel decayó en plena época de paz. 他们的生活开始奢华腐败， Ellos comenzaron a llevar una vida demasiado lujosa y ostentosa. 一心一意追求物质的享受。 Ellos procuraban solamente el placer material 每天躺在很舒服的象牙床上面， y estaban todos los días acostados en una cama de marfil 嘿，吃特选的牛排、羊肉， y tenían para comer carnes buenas 每天制造乐器，追求一流的音响。 y se hacían para sí buenos instrumentos para disfrutar de la música, 哎，不是唱诗赞美神哦， no para poder alabar a Dios, 是唱那个卡拉 OK 哦，流行歌曲啊。 sino que cantaban canciones populares 然后用大碗大碗的来喝酒， y tomaban el vino con grandes recipientes 用上等的油哦，就是最好的香水哦，抹身啊。 y utilizaban aceites de alta calidad, o sea, perfumes, para perfumarse. 那这种表现跟神原来的意思大大相违的。 Y este tipo de conductas van totalmente en contra de la voluntad de Dios. 难怪阿摩斯先知才会那么着急的大声疾呼啊！ Es por eso que el profeta Amós los amonestó con tanta fuerza. 可见从物质的角度来看哦，当时他们生活水准是提高了， Desde el punto de vista material, ellos tenían un nivel de vida bastante alta. 每天过得逍遥自在的， No tenían preocupaciones. 好像得到神的祝福啊， Aparentemente habían recibido la bendición de Dios 可以感谢主啊。 y podían darle gracias a Dios. 但是事实上，他们灵性败坏， Sin embargo, ellos, la espiritualidad de ellos estaba corrompida. 他们把神的恩典当作放纵情欲的机会， Ellos tomaron la misericordia y la gracia de Dios como una oportunidad para dejarse llevar por los deseos 只 carnales. 追求今生的享受啊， Solamente procuraban los deseos de este mundo 一点不在乎自己的信仰， y no cuidaban de su espiritualidad. 也不会关心神国的大事， Y tampoco se preocupaban de las cosas del reino de 尤 Dios. 其不把国家的安危系在心上。 Y tampoco se preocupaban por el bienestar de la nación. 这个叫什么？ ¿A qué le llamamos esto? 这个叫做今朝有酒今朝醉哦。 Esto es estar embriagados. 这种心态不是灵性上的醉酒，又是什么呢？ Si no es una embriaguez espiritual, ¿qué más puede ser? 这种人在神的眼中已经成了一个不折不扣的酒徒啊！ Este tipo de personas son nada más ni nada menos que ebrios delante de Dios. 那么既然是酒徒，有什么好结局的？ Y si son ebrios, ¿qué buenas consecuencias pueden tener? 当然没有。 Obviamente ninguna. 所以没有多久，北国的以色列就灭亡了 Es por eso que no pasó mucho tiempo para que el reino de Israel se destruyera. 啊！以赛亚先知啊，看在眼里，痛在心里啊！ El profeta Isaías lo vio con sus propios ojos y se lamentó grandemente por ellos. 尤其他眼看着南边的犹大国也差不多。 Es más, él veía que el reino de Judá, que estaba ubicado en el sur, también estaba pasando por lo mismo. 请看以赛亚书28章 Veamos Isaías capítulo 28, 第7节。 versículo 7. 以赛亚书28章第7节。 Isaías capítulo 28, versículo 7. 28章的第7节。 28, 7. 就是这地的人也因酒摇摇晃晃的，因浓酒东倒西歪；祭司和先知因浓酒摇摇晃晃，被酒所困，因浓酒东倒西歪。他们错解末世，谬行审判。第8节， 8. 因为各席上满了呕吐的污秽，没有一处是干净的啦。我们看到当时南边的犹大国跟北边的以色列国差不多啦。 Veamos que el reino de Judá era similar, estaba pasando por una situación similar
al reino de Israel. 被龙酒所困哦， Ellos fueron aturdidos por el vino. 喝得醉醺醺的哦，对摇摇晃晃，东倒西歪的哦。 Estaban embriagados y iban de un lugar para otro. 甚至于连祭司先知都一样哦。 Tropezaban con cualquier cosa y lo mismo le pasaba a los sacerdotes y a los 不仅 profetas. 不能够分辨是非哦， No solamente no podían discernir el bien y el mal, 而且还错解神的话语哦。 sino que hasta erraron en la interpretación de la palabra de 不 Dios. 仅不能够施行公义哦， No solamente no podían impartir justicia, 而且还妄作审判哦。 sino que hasta hicieron de la justicia a su propia voluntad. 你说这还像神的儿女吗？ Este tipo de situaciones y este tipo de personas son todavía dignos de ser llamados hijos de 啊 Dios. 一点也不像。 No. 难怪以赛亚先知才会那么焦急啊！ Es por eso que el profeta Isaías estaba tan preocupado. 于是以赛亚先知很不客气地指出，当时南边犹大国因为醉酒所延伸出来的3项罪行。 Es por eso que el profeta Isaías mencionó abiertamente cuáles eran los 3 pecados principales del reino de Judá. 第一项， Primero, 请看第9节， veamos el versículo 9. 以赛亚书28章的第9节， Isaías capítulo 28, versículo 9. 讥笑先知的说，他要将知识指教谁呢？要使谁明白传言呢？是那刚断奶离怀的吗？第10节。 10. 他竟命上加命，令上加令，律上加律，例上加例，这里一点，那里一点哦。哎，他们笑神的先知哦， Ellos estaban burlando del profeta de Dios. 啊，笑先知不自量力哦，知识肤浅呐，啊，讲那个话好像对小孩子在讲一样哦。 Ellos se burlaron de los profetas de Dios diciendo que los profetas de Dios no conocían cuáles eran sus capacidades y que las cosas que enseñaban eran para niños. 他们讥笑先知不够水准呢、 Se habían burlado de los profetas de Dios considerándolos como personas que no tienen un nivel adecuado. 他们还觉得先知啰里啰嗦的。 Y también se habían aburrido de las palabras del profeta. 啊，命上加命，令上加令，律上加律，例上加例，这里一点，那里一点，讲个没完哦。婆婆妈妈的，像一个婆婆妈妈的妈妈一样。 Dijeron que las palabras del profeta eran mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poco allí y otro poco allá, tal como una madre reprendiendo a sus hijos. 他们觉得很令人厌烦的。 Y ellos se habían hastiado de estas palabras. 第2项， Segundo pecado. 请看15节， Veamos el versículo 15. 以赛亚书28章的15节。 Isaías capítulo 28, versículo 15. 15节，你们曾说，我们与死亡立约，与阴间结盟，敌军如水涨漫经过的时候，必不临到我们，因我们以谎言为避所，在虚假以下藏身啊。他们以为投靠世界的权势啊，就不会有问题了。 Ellos habían pensado que confiar en el poder del mundo, confiando en el poder del mundo, iban a estar bien. 所以跟死亡立约， Es por eso que hicieron un pacto con la muerte 跟阴间结盟， y hicieron un convenio con el Seol 用谎话做避难所， y se refugiaron en la mentira 用虚假做藏身处， y se escondieron tras la falsedad. 认为这样就能解决问题了， Ellos creyeron que así iban a poder resolver los problemas 就可以脱离灾祸了。 y iban a poder salir de las calamidades. 而把神跟神的话语丢在一边不管了。 Y desecharon la palabra de Dios y a Dios mismo. 第3项， Tercer pecado. 请看22节， Veamos el versículo 22. 以赛亚书28章的22节。 Isaías capítulo 28, versículo 22. 22节， 22. 现在你们不可以懈慢，恐怕捆你们的绑锁更结实了，因为我从主万军之神那里听见，已经决定在全地上施行灭绝的事啦。23节， 23. 你们当侧耳听我的声音，留心听我的言语啦。他们懈慢神，不理会神的警告。 Ellos
no hicieron caso de la advertencia de Dios y blasfemaron a Dios. 也不思想神的管教， Y tampoco reflexionaban sobre el castigo que les había impartido Dios. 还认为我就是这副模样啊， Ellos pensaron que ellos son de esta manera 于是就硬心到底啊。 y que nadie los podía cambiar y tenían el corazón duro hasta el final. 不愿意悔改， Y no tenían deseos de arrepentirse. 结果只有罪上加罪了。 Y al final pecaron sobre pecado. 这些就当时犹大国醉酒之后所延伸出来的罪行嘛。 Estos son los pecados que tuvo Judá. 而这些罪行的总结是什么？ Resumiendo, ¿cuál es el pecado de fondo? 就是不管怎么样，我就是不听了，不听先知的劝诫，我就是不要。 Que no importa qué suceda, no escucho a las amonestaciones del profeta. 这是属灵上相当可怕的癌症啊！ Esto es un cáncer muy peligroso y terminal de la espiritualidad. 因此，以赛亚先知才不得不发出严厉的警告哦。 Es por eso que el profeta Isaías no tuvo otro remedio que pronunciar esta 请 amonestación. 看17节， Veamos el versículo 以 17. 赛亚书28章的17节。 Isaías capítulo 28, versículo 17. 17节， 17. 我必以公平为准绳，以公义为线砣。冰雹必冲去谎言的闭锁，大水必漫过藏身之处。18节，你18. 们与死亡所立的约必然废掉，与阴间所结的盟必立不住。敌军如水涨漫经过的时候，你们必被他践踏。19节， 19. 每逢经过，必将你们掳去，因为每早晨他必经过，白昼黑夜都必如此。明白传言的必受惊恐。20节。 20. 原来床榻太短，使人不能舒身；被窝太窄，使人不能遮体。21节， 21. 万军神必兴起，就像毗拉新山，他必发怒，像在欺骗谷，好做成他的功，就是非常的功，成就他的事，就是奇异的事啦。以赛亚先知警告当时南边的犹大国。 El profeta Isaías le amonestó al reino de Judá diciendo: 如果这样继续下去，当神的审判一到，就只有死路一条。 Si siguen así, entonces cuando venga el día de juicio de Dios, solamente tendrán un final, que es la destrucción. 到时候骄傲救不了的， En ese momento, el orgullo no los salvará. 人所夸口一切救不了的。 Todas las cosas que ellos se jactaban no las salvarán. 世上的权势、富贵、钱财救不了的， El poder del mundo, las riquezas de este mundo tampoco los salvarán. 死亡和阴间更救不了你了。 Y la muerte y el Seol menos los salvarán. 到时候虽然人很有智慧，想尽办法，但是却无济于事啊。 En ese momento, aunque el hombre tenga mucha sabiduría y muchos conocimientos, no podrán hacer nada. 就好像那个床哦，太短了， Es tal como una cama demasiado pequeña para un hombre. 人躺下去怎么伸都伸不直啊。 Esa persona no va a poder estirarse bien en la cama. 又好像那个棉被太窄啊。 Y tal como las sábanas que son muy angostas, 人睡觉哦，怎么盖都盖不好啊。 que no va a poder tapar nunca por completo a una persona. 意思就解决不了问题，而且还会越弄越糟糕。 Esto quiere decir que los problemas no solo no se van a poder solucionar, sino que se van a agrandar cada vez más. 这是非常可怕的问题哦。 Y esto es algo realmente muy grave. 所以以赛亚先知才用祸灾以法莲的酒徒来做鉴戒，呼吁南边的犹大国。 Es por eso que el profeta Isaías dijo: "Ay de los hebrios de Efraín", para amonestar al pueblo de Judá. 趁早回头啊！ Él deseaba que el pueblo de Judá, al escuchar su amonestación, pudieran volverse hacia Dios, 免得到时候后悔来不及啦。 para que no se arrepientan en el futuro. 今天这个警告留在圣经里面， Y esta amonestación hoy quedó registrada en la Biblia. 应该不是历史，
Y esto no es solamente una historia, 而是为了要提醒我们这些末世属灵的以色列百姓。 sino que es para poder advertir y amonestar a los israelitas espirituales del fin del mundo. 今天我们千万不可以沉醉在这个花花绿绿的世界里。 Hoy nosotros no podemos embriagarnos en este mundo lujoso. 世界就好像一间很大的酒店， El mundo es como si fuera un parral. 就好像前英国首相丘吉尔，他将临终所留下来的一句很有名的名言。 El mundo es como una frase que dijo uno de los famosos de Inglaterra. 他说：“酒店关了，我就该走了。” Dijo, el bar se cierra y yo me tengo que ir. 是的，今天我们每个人都来到这间酒店在生活， Es verdad, todos hoy estamos viviendo en este bar 我们都在这间很大的酒店做客， y somos clientes en este bar. 而这间酒店的幕后老板是谁呀？ ¿Y quién es el dueño de este bar? 圣经说，全世界都握在魔鬼的手下。 La Biblia nos dice que todo el mundo está bajo el demonio. 幕后老板就是魔鬼， Entonces el dueño de este bar es el demonio. 而今天魔鬼就在这个酒店里面摆设各式各样迷人的名酒啊！ Y este demonio ha puesto diferentes variedades de vinos en este bar. 有钱财， Puso riquezas, 有美色， puso cosas hermosas, 有权利， puso poder, 有享受， puso placer, 各式各样都有啊！ puso diferentes tipos de cosas que son deseosos para los hombres. 所以虽然我们说人生只有几十年，一眨眼很快就过去了哦。 Entonces, a pesar de que nosotros decimos que la vida del hombre es corta, 而且我们也常常说了，哎呀，人是空空的来，空空的走啊。 y a pesar de que siempre decimos que venimos sin nada y algún día nos iremos sin nada, 但是当我们面对魔鬼所给我们摆在面前各式各样的美酒的时候，请问你能不受迷惑吗？ pero cuando nosotros estamos frente a todas estas variedades de vinos que nos preparó el diablo, ¿podemos no caer en tentación? 我们是不是在做客的期间也沉醉在这里头呢？ O al contrario, nosotros estamos también embriagados con todas estas cosas. 最后跟他一起走向灭亡呢？ Y al final ir a la destrucción con el demonio. 因此，属神的百姓必须非常谨慎哦。 Entonces, los creyentes que le pertenecen a Dios deben tener cuidado. 主耶稣曾对门徒说 Una vez Jesús le dijo a sus discípulos, 你们不属这个世界， ustedes no pertenecen a este mundo, 就好像我不属这个世 tal 界一 como 样。 yo no soy de este mundo. 什么叫做不属世界？ ¿Qué significa no ser o no pertenecer 不 a 是叫我们 este 肉体离 mundo? 开世界， Esto no quiere decir que tengamos que apartarnos de este mundo, 而是叫我们不可以沉醉在世界里面啊。 sino que quiere decir que no debemos embriagarnos con las cosas de este 虽 mundo. 然众人都醉倒了， A pesar de que todos los demás se hayan embriagado, 但是信徒永远要清醒的， nosotros debemos mantenernos conscientes. 无论如何绝对不可以同流合污。 No importa qué suceda, no podemos seguir la corriente. 我想这个道理我们应该都懂啊。 Yo creo que todos conocemos esta verdad. 说起来很简单， Esto es algo muy sencillo de decir, 但是问题做起来不容易啊， pero es algo muy difícil de poner en práctica. 尤其很难防备的， Y es algo muy difícil de prevenir. 更不容易察觉哦。 Y también es algo muy difícil de detectar. 如果我们问到底我们今天有没有罪呀、 Si nosotros nos preguntamos si tenemos pecados o no, 可能大家回答都没有啊， la mayoría de nosotros responderá no. 因为喝醉的人，没有一个人会说他醉的啊。你看那个会喝得醉醺醺的，他都说我没醉，我没醉，不是吗？ Porque ningún ebrio dice que está ebrio, como ningún pecador dice que uno es pecador. 可见有没有醉酒，不是用我们的眼光来衡量的啦。 Entonces, estar ebrios o no
no es medible con nuestros propios parámetros, 而是要用神的标准来测度的。 sino que lo tenemos que medir con el parámetro de Dios. 那以赛亚书28章正提供给我们一个非常客观的标准。 Y Isaías capítulo 28 nos provee de ese parámetro. 让我们时刻可以省察自己的。 Es un parámetro objetivo que nos permite examinarnos a nosotros 我把它 mismos. 归纳成5点哦。 Este parámetro yo lo resumí y tengo una conclusión de 5 我们 puntos. 现在就来测测看，到底我有没有醉酒。 Entonces, probemos examinarnos a nosotros mismos con estos parámetros. Primero, 当我们谈话的时候， cuando nosotros estamos conversando con una persona, 请问你常常夸口的是什么？ ¿de qué te jactas? 是不是一直讲自己的成就？ ¿De tus propios éxitos? 是不是一直夸耀自己物质上的成就？ ¿De tus riquezas materiales? 第二点， Segundo, 看看我们的生活， examinemos nuestras propias vidas. 我们的生活是不是开始奢华放纵起来了？ ¿Estamos comenzando a tener una vida lujosa y ostentosa? 你看看你家里面摆设的东西都是些什么？ Veamos cuáles son los adornos que tenemos en nuestras casas. 是不是已经渐渐俗化了？ Estos adornos están siendo cada vez más mundanos. 第三点， Tercero, 我们想想现在， pensemos ahora en este momento. 现在你坐在这边听道理，是不是觉得很烦？ ¿Estás hastiado del sermón? 觉得这个传道讲道很啰嗦，这里一点那里一点，讲没完的。 ¿Pensás que el pastor es realmente muy aburrido y no dice nada en concreto? 第四点， Cuarto punto. 我们在这个世界上追求的目标是什么？ ¿Cuál es el objetivo que nosotros perseguimos en este mundo? 是不是只一心一意想追求世界，想投靠这个世界？ ¿Solamente estamos pensando procurar o perseguir las cosas de este mundo 而不太想去依靠神？ y confiamos en las cosas materiales de este mundo y no confiamos en Dios? 第五点， Quinto, 当我们在生活当中有弟兄姐妹用道理劝勉我们的时候， cuando en nuestra vida cotidiana algunos hermanos nos exhortan con la palabra de Dios, 我们是谦卑的接受呢，还是很骄傲的排斥呢？ ¿nosotros lo aceptamos con humildad o lo rechazamos con orgullo? 这些问题将有助于我们了解我们自己，到底我是还清醒的呢，还是已经开始在醉了呢？ Estas 5 preguntas nos ayudarán a darnos cuenta de ver si nosotros estamos ebrios o estamos conscientes. 万一我们发现自己在灵性上已经慢慢变成以法莲的酒徒了， Si nosotros nos estamos dando cuenta que paso a paso estamos convirtiéndonos en los ebrios de Efraín, 那么我们应该要赶快接受先知的劝诫。 entonces nosotros debemos aceptar y recibir rápidamente la advertencia y la amonestación del profeta 早日回头， y volverse hacia Dios 免得灭亡。 para evitar la destrucción. 最后，请看帖撒罗尼迦前书， Por último, veamos primero de Tesalonicenses. 请看帖撒罗尼迦前书第5章， Primero de Tesalonicenses, capítulo 5. 帖撒罗尼迦前书第5章 Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, 第4节到11节。 versículos 4 a 11. 帖撒罗尼迦前书5章4节到11节， Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 a 11. 第4节。 4. 弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。第5节。 5. 你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。第6节。 6. 所以我们不要睡觉，像别人一样，总要警醒谨守。第7节。 7. 因为睡了的人是在夜间睡的，醉了的人是在夜间醉。第8节。 8. 但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把信和爱当作护心镜。这兄，
把得救的盼望当作头盔戴上。第9节， 9. 因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救的。第10节， 10. 他替我们死，叫我们无论醒着睡着都与他同活。11节， 11. 所以你们该彼此劝慰，互相建立，正如你们素常所行的。是的，我们今天已经受洗归主了。 Nosotros hoy somos bautizados, ya estamos bautizados en Cristo. 那从属灵的角度来看，我们在主里面应该是光明之子，是白昼之子才对的。 Y desde el punto de vista espiritual, todos nosotros somos hijos de la luz y hijos del día. 那么既然是这样，我们就不应该再属黑夜了。 Entonces, si es así, no pertenecemos más a las tinieblas ni a la noche, 我们更不应该属这个世界了。 y menos pertenecemos a este mundo. 所以我们绝对不可以像一般的世人那样的， Entonces, no podemos ser igual que las personas de este mundo. 不能睡着了， No podemos quedarnos dormidos, 更不可以醉倒了。 y menos embriagarnos. 换句话说，不能当睡猪，也不可以当酒徒了。 Dicho de otro modo, no podemos ser animales que solamente saben dormir ni ser ebrios, 我们应该要警醒谨守的， sino que nosotros debemos estar despiertos y velar. 用信心跟爱心当做护心镜遮自己的胸膛。 Debemos usar la fe y el amor como coraza para proteger nuestro corazón. 用得救的盼望当做头盔戴上， Y debemos utilizar la esperanza como un casco y ponerlo en nuestra cabeza. 这样我们的灵命才能够真的靠着主耶稣基督得救的。 Solo así nuestra vida espiritual podrá ser salvada por Dios. 所以求神帮助我们Entonces, pidámosle que Dios nos ayude 让我们真的能够常常用这些道理彼此劝勉，互相建立呀。 para que realmente nosotros podamos exhortarnos y edificarnos mutuamente con estas palabras. 让我们每一个人的灵性都是永远清醒的。 Y para que cada uno de nosotros tengamos siempre una espiritualidad consciente 一直到主耶稣再来。 hasta la venida del Señor. 唱诗。 Cantemos.